Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal de Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien, y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos sobre quién es Amancio Ortega. Comencemos. Nacimiento. Amancio Ortega Gaona, nacido el 28 de marzo de 1936 en Bustongo de Arбaz, León, España, es un empresario español reconocido como el fundador y presidente honorario de Inditex, el grupo textil más grande del mundo. Es también fundador de las marcas mundialmente famosas como Zara, Bershka, Pull&Bear, Lefties, Oizo, y ha adquirido el grupo Massimo Dutti y Stradivarius. Hijo de Antonio Ortega Rodríguez y de Josefina Gaona Hernández. Cuando tenía 3 meses, su padre se muda a Tolosa, Guipúzcoa, donde este último se desempeña como jefe de estación de Renfe. Amancio vivió en la Villa Vasca hasta los 12 años. Con su primera esposa Rosalía Mera, tuvo 2 hijos, Sandra, nacida en 1968, y Marcos, nacido en 1971. En 2001 se casa con Flora Pérez Marcote, naciendo Marta, el 10 de enero de 1984. Primeros años y comienzos en la industria textil. Nacido en el seno de una familia humilde, Ortega experimentó desde temprana edad las dificultades económicas. A los 13 años abandonó la escuela para trabajar como mensajero en una tienda de ropa en La Coruña, llamada Gala, donde adquirió un conocimiento invaluable sobre la industria textil. Esta experiencia temprana lo introdujo en el mundo de la moda y la fabricación textil, despertando su pasión por la industria. En el año 1960 confeccionaba batas en su hogar junto con sus hermanos y con Rosalía Mera, quien sería su primera esposa. Su espíritu emprendedor lo impulsó a crear su propia empresa en 1963, Confecciones Goa, que son sus iniciales, en sentido inverso, dedicada a la fabricación de batas de casa. El nacimiento de Zara y el imperio Inditex. En 1975, se abre la primera tienda de Zara en La Coruña junto con Rosalía Mera. Inditex, una abreviatura de Industria de Diseño Textil Sociedad Anónima, se estableció con la visión de ofrecer moda rápida y accesible. Ese mismo año, abrió la primera tienda Zara en La Coruña, marcando el inicio de una revolución en la moda. Su modelo de negocio, basado en la producción rápida y flexible de ropa de diseño a precios accesibles, cautivó al público y sentó las bases para el éxito rotundo de Inditex. Según se detalla en su página web, el modelo de negocio de Inditex se caracteriza por la búsqueda de flexibilidad en la adaptación de la producción a la demanda del mercado, mediante el control de la cadena de suministro en sus distintas fases de diseño, fabricación y distribución, lo que proporciona la capacidad de enfocar la producción propia o de proveedores a los cambios de tendencia dentro de cada campaña comercial. La compañía se expandió rápidamente a nivel nacional e internacional, consolidándose como un referente global de la moda. Según se puede ver en la página de Inditex, acerca de la actividad y gestión del grupo. Industria de Diseño Textil, Sociedad Anónima, en adelante Inditex, domiciliada en España, Avenida de la Diputación sin número, edificio Inditex, Arteiso A Coruña, es la sociedad cabecera de un grupo de empresas cuya actividad principal es la distribución de artículos de moda, esencialmente ropa, calzado, complementos y productos textiles para el hogar. Su actividad se desarrolla a través de distintos formatos comerciales, como son Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oizo, Zara Home y Uterque. Inditex es una sociedad que cotiza en las 4 bolsas de valores españolas, y junto con sus sociedades filiales, configura el grupo Inditex. En el año 2023, Inditex, dueño de la marca de indumentaria Zara, anunció un cambio en su modelo de negocios en la Argentina. Dejará de tener presencia directa y será el grupo Regency el que quedaría a cargo del mercado argentino y el de Uruguay. Filosofía empresarial y claves del éxito. Ortega es conocido por su discreción y estilo de vida austero, a pesar de su inmensa riqueza. No le gusta conceder entrevistas. Es más, solo ha concedido 3 en su vida. Su filosofía empresarial se basa en la atención al detalle, la cercanía al cliente y la reinversión constante en el negocio.
La innovación constante, la adaptación a las tendencias y la capacidad de respuesta rápida a las demandas del mercado han sido claves en el éxito de Inditex. Amancio Ortega llevó a Inditex a una expansión internacional masiva. Zara y otras marcas del grupo se establecieron en Europa, América, Asia y África. La estrategia de Ortega se basó en comprender las diferencias culturales y las demandas del consumidor en cada mercado, lo que contribuyó al éxito global de Inditex. Impacto social y filantropía. Más allá de su faceta empresarial, Ortega ha demostrado un fuerte compromiso social a través de la Fundación Amancio Ortega, que centra sus esfuerzos en la educación, la sanidad y la integración social. Entre sus proyectos más destacados se encuentran la creación de centros educativos, la financiación de investigaciones médicas y la promoción de programas de becas para jóvenes talentos. La fundación ha donado millones de euros para la investigación médica y la mejora de la infraestructura escolar. Fundación Amancio Ortega. Según se puede ver en el sitio web de la Fundación Amancio Ortega, podemos rescatar la misión y visión de la misma. La Fundación Amancio Ortega es una institución sin ánimo de lucro que comienza su actividad en el año 2001, fruto de la inquietud filantrópica de su fundador, y de su deseo de contribuir a la creación de una sociedad mejor. En el ánimo de ampliar y extender el bienestar a todos los integrantes de la sociedad, todos los proyectos de la Fundación Amancio Ortega comparten el objetivo de la creación de oportunidades para los beneficiarios de sus acciones, en especial para aquellos que conviven con situaciones de mayor vulnerabilidad. Con este propósito, actúa en dos sectores clave para alcanzar una vida de calidad: la educación y el bienestar social. Los valores personales y el estilo de gestión de su fundador son la principal fuente de inspiración de la estrategia y del día a día de la institución. Por ello, la Fundación Amancio Ortega trabaja desde la comprensión y el compromiso, con un marcado sentido de la solidaridad, la autenticidad y el esfuerzo constante. Legado y trascendencia. Amancio Ortega ha dejado una huella imborrable en el mundo de la moda y la economía global. Su visión innovadora, su capacidad de trabajo incansable y su compromiso social lo convierten en una figura inspiradora para emprendedores y empresarios de todo el mundo. Su legado se extiende más allá de las cifras y las marcas, pues ha transformado la forma en que las personas visten y viven, democratizando el acceso a la moda y contribuyendo al bienestar de las comunidades. En cuanto a su vida personal, Ortega ha sido descrito como una persona reservada. Es uno de los hombres más ricos del mundo. A través de la sociedad Ponte Gadea, nuclea todo su patrimonio, que se invierte en el sector inmobiliario e inversiones. Su patrimonio inmobiliario se concentra en Madrid y Barcelona, siendo también propietario de inmuebles en todo el mundo. En 2019, el dueño de Zara adquirió una parte de la sede de Amazon en Seattle por 655 millones de euros y cobra a Amazon por dar en alquiler esa parte de la sede. Reflexión final. La historia de Amancio Ortega es un ejemplo palpable de que el éxito no se limita a aquellos que provienen de entornos privilegiados. Su trayectoria demuestra que con esfuerzo, dedicación y una visión clara, es posible alcanzar grandes metas y generar un impacto positivo en el mundo. Si te ha gustado este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like, y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica, y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día. Y nos vemos en el próximo video.